Título del tema: ¿por qué debo ser santo? Según las Escrituras, amén, nos dice en el libro de Levítico, hay una importancia que es necesario, hay una importancia como ministros y hombres de Dios, amén, los cuales hablamos de un Dios vivo, de un Dios que transforma, de un Dios que cambia. Pero es una pregunta interesante, una pregunta que cada uno de nosotros debemos de hacernos. ¿Por qué tengo que ser santo? ¿Por qué debo de ser santo? Bendito sea el Señor. En el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 44, dice de la siguiente forma, hablando el Señor: yo soy el Señor su Dios, por lo tanto ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no se contaminen con ninguno de los animales que se arrastran por la tierra. Versículo 45 dice: yo soy el Señor, yo los he sacado de Egipto para ser su Dios. Así que ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Aquí el Señor, aleluya, nos hace una alerta, un llamado. Aquí el Señor, aleluya, habla en nuestras vidas, en el libro de Levítico, hablándole a la tribu de Leví y hablándole al pueblo de Israel. Es una palabra para este tiempo, para nosotros, amén, como iglesia, como cuerpo del Señor. ¿Por qué digo que para este tiempo, como iglesia, como templo y morada de Dios, dice la palabra que nosotros debemos ser santos? Porque el Espíritu que Él nos dio es santo. Y hay una importancia que está en nosotros, que cada día debemos de ir santificándonos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo y la palabra nos enseña que nada corruptible, que nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Entonces el llamado es a la santificación, porque nuestro Dios es santo. Porque nuestro Dios es santo. Aleluya. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14. Bendito sea el Señor. El que lo consiga, hermano. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Ok. ¿Qué versión es esa, hermana? Nueva traducción viviente. Ok. Hebreo capítulo 12, versículo 14, dice mi Biblia. Esta es otra nueva versión también, pero me gustaría leerla en Reina Valera, 1960. ¿Quién lo tiene? Seguridad, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay un llamado por la palabra de Dios a que debemos de ir santificándonos día tras día. Que de nosotros deben ir saliendo cosas que no están de acuerdo a las cosas de Dios. Porque Dios está llamando un pueblo a la... El Señor está llamando un pueblo a... Como templo y morada de Dios, tenemos la responsabilidad de santificarnos cada día. Pero ¿qué es santificarse? ¿Cómo podemos definir qué es la santificación? Alguno que me dé un concepto. No me dejen solo. No puedo hablar mucho hoy. Santificarse es apartarse, hermano. Apartarse. ¿Alguien más? Agradar a Dios, en los dichos y en los hechos.
Importante, en los dichos y en los hechos. Es consagrarse, guardarse, apartarse, despojarse. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Yo lo definí de esta forma: es un vestido espiritual que significa ser consagrado, separado exclusivamente para un plan y un propósito. Usted y yo debemos de entender y comprender que el Señor nos trajo a este lugar con un plan, nos apartó con un plan y con un propósito. Y dependiendo de ello, nosotros vamos a testificar de las maravillas y las bondades de Dios. Por eso el llamado es a la santificación. Porque si no hay santificación, créame que allá afuera muchas personas no van a creer que Dios transforma, que Dios cambia, que Dios transforma al hombre. Y es cambiar totalmente la manera de vivir. Es cambiar totalmente la manera de actuar. No solamente con decir yo voy a la congregación o a la iglesia, yo soy cristiano. Nosotros mostramos. Esta semana alguien conversaba conmigo y me decía: hermano, el cristiano da testimonio. El que cada vez se va santificando va dando testimonio de que el Señor ha ido transformando su vida. Y eso muestra de cuán poderoso es Dios. Le estoy hablando de un inconverso, amigo mío, compañero en aquel tiempo de las cosas que no eran agradables a Dios, en las cuales yo estuve sumergido muchísimos años. Y él me decía: Dios es real. Dios es real porque así como ha obrado en tu vida, lo puede hacer en la mía. Y me dijo algo que es muy importante. Él me dijo: decisión y determinación. Me comentaba que ha ido a muchas congregaciones, pero que no ha tomado la decisión ni la determinación. Como pueblo de Dios, nosotros debemos de determinarnos, tomar decisiones y determinarnos. Porque podemos estar en este lugar, podemos escuchar mucha palabra, hermano, pero si nosotros no nos determinamos y tomamos las decisiones que hay que tomar, no va a producir nada, no va a haber santificación en nosotros. Dígame, hermano David. Bueno, referente a eso, usted lo acaba de aclarar ahorita, que lo más importante siempre es nuestra decisión. Porque cuando nosotros determinamos y decidimos que nuestra vida va a cambiar, nosotros cambiamos. Porque si no, seguimos los amigos nuestros. ¿Qué pasó, ven ya la rumba que tengo? Y siempre vamos a estar en lo mismo y se vuelve un círculo vicioso, una repetición. Pero eso era todo lo que iba a decir. Gracias, hermano. Amén. También hablamos, en la santidad va acompañado con nuestros deseos, porque hay deseos en nosotros que nos separan de Dios. ¿Cuál es su deseo? La santidad va acompañada de nuestros deseos. Porque si yo deseo agradarle al Señor, yo voy a tratar en lo posible de hacer las cosas que son agradables a Dios. Y voy a hacer un esfuerzo para lograrlo, para ir creciendo en ello. Cuán importante es que cada uno de nosotros tome la decisión de apartarnos de lo que sabemos que está mal, para así agradar a Dios. El deseo es una porción que tiene un sujeto, o la acción que tiene un sujeto de querer algo, de alcanzar algo. Pero ¿qué queremos realmente nosotros?